la grabación se les va a enviar, grabación del día de hoy. Se han estado grabando de ayer a hoy. Apenas ayer empezamos a las grabaciones. ¿Sí? Entonces, a ver. Ok, ya está grabando. Ahora sí, me decías, Brenda Karen, que tú tienes problemas con con las unidades discretas y las continuas. ¿Entendí bien o Sí, entendí? profe. Sí, ok. Las discretas se refieren a unidades funcionales. No tienes media hermana o medio hermano. Olvidémonos de los aspectos legales, ¿sí? Porque ahí hablamos de hermanastros y cosas. Olvidémonos de eso. En realidad, la persona es una unidad funcional y no la puedes partir. La silla, si te hablamos de sillas de 4 patas, porque hay sillas de menos patas, ¿sí? El que haya una silla que tenga una pata rota, no quiere decir que tenemos media silla. Ya no tenemos la silla. ¿Sí? Porque ya no es una unidad funcional. Por ejemplo, tampoco tendrías media mamá, medio papá. ¿Cómo le harían para poderlo partir? No es posible. ¿Sí? Entonces tienes un papá, tienes una mamá, ya de cuestiones sociales y legales es otro aspecto. Tienes, si es que tuvieras un novio, tienes un novio, no tienes medio, no tienes uno y medio. ¿Sí? Porque si tuvieras medio, ¿cuál sería? ¿La parte de arriba o la parte de abajo? ¿De la cintura para arriba o de la cintura para abajo? ¿O de la nariz para la derecha o de la nariz para la izquierda? Pues quién sabe, porque novio es una unidad funcional, novia es una unidad funcional, es un tipo de relación particular. Establece una persona completa con otra persona. Si es, las discretas son unidades funcionales. ¿Eso qué quiere decir? Que entre dos enteros consecutivos, por ejemplo, entre el 2 y el 3, no tiene caso de hablar de 2.5. Por ejemplo, ¿tienes 2.5 hermanas o hermanos? Pues no. O tienes dos, o tienes tres, o tienes uno, o no tienes ninguno. Pero no tienes medios, ni tres cuartos, ni tres octavos, nada al respecto. Entonces las discretas es cuando no tiene sentido la fracción, el fraccionarlo, el ponerlo en fracciones. ¿Sí? Y además, eso es una discreta, por eso es discreta. Y además es de razón, porque si tienes 0 hermanos, quiere decir que no tienes hermanos. ¿Sí? Ahora, la continua. La continua sí tiene sentido entre dos enteros consecutivos. Por ejemplo, estatura, entre 1 y 2 metros. Podemos tener 1,50, es válido, ¿no? Que alguien mida 1,50, que alguien mida 1,37,5, también es válido. Esto es entre dos enteros consecutivos, cuando tiene sentido la división, por ejemplo, la estatura, el peso, la hora a la que nos vemos, por ejemplo. La variable como tal es de intervalo, pero la unidad de qué es, pues nos vemos a las 4:25. Y tiene sentido, porque nos podemos ver a las 4:26, ¿no? Ah, es que llegaste hasta las 4:50. No, pues ya llegaste tarde, pero tiene sentido, ¿cierto? ¿Ya ven? Esas son continuas, porque no hay un brinco de un entero a otro, de un entero a otro, de un entero a otro, porque no hay brinco. Entonces se va suavecito, 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 recorriendo todo. Puede ser el peso, la estatura, el tiempo, el dinero. Por ejemplo, nada más que
devaluado, pero podríamos hablar, hace poquito tiempo había monedas de 5 centavos, ¿no? Y de 10 centavos, y de 20 centavos, y después de 20 centavos creo que había de 50 centavos, y de 50 centavos brincamos a un peso. Pero podría haber una moneda de 70 centavos y es completamente válido, ¿no? Tiene mucho sentido. Por ejemplo, pues me compro un helado que cuesta $1.70. ¿Cómo le hago para pagarlo? Fíjense, si lo hago con morralla, con lo que conocemos de monedas, saco una moneda de a peso, pero ahora me faltan 70 centavos. ¿Sí? Vamos a decir que tengo de todo. Entonces saco una moneda de 50 centavos. Ahora me faltan nada más 20 centavos, ¿no? Entonces, si le rasco más al cochinito, pues resulta que tengo 20 centavos y ya tengo el 1.70. Y tiene mucho sentido, puesto que me lo están cobrando, ¿no? ¿Sí? Entonces, las que son continuas, no hay un brinco entre dos enteros consecutivos. No hay brincos. De hecho, podemos hablar de milésimas, de 10 milésimas, de 100 milésimas, de millonésimas, de 10 millonésimas, de lo que ustedes gusten y manden. Cosa que no podemos hacer con las discretas, en las que sí hay un salto entre dos enteros consecutivos, porque no hay nada en medio. O sea, es decir, pues, yo tengo una novia, yo tengo 1.25 de novia. Pues no se puede, ¿no? O tengo una o no tengo. ¿Sí? O tengo un hermano o una hermana, pero no tengo 1.75 de hermano. No, espérate. O tienes un hermano o tienes dos hermanos. Pero eso de que tienes 1.75, pues no. ¿Por qué? Porque las discretas son unidades funcionales. Ahora sí, Karen. Sí, profe, ya está, gracias. ¿Alguna otra duda? Yo, profe, tengo una duda. ¿Quién habla? Ah, Wendy Lili, directa. Sí, dime. Hay una pregunta en el primer cuestionario que dice, la presencia de sismos en el año 2017. ¿Qué? De sismos en el año 2017 en la Ajá. Ciudad de México es una variable. Yo le puse de razón. ¿Qué opciones tiene? Intervalo, nominal dicotómica, razón y ordinal. Tú, según tú, ¿cuál es? Le puse de razón. No. ¿Cómo lo mides? ¿Era ordinal? No. Es dicotómica. Sí. Fíjate, ¿nos puedes repetir la pregunta, por favor, Wendy? ¿Despacio? Sí. La presencia de sismos en el año 2017 en la Ciudad de México es una variable. ¿De qué tipo? La presencia. Pues hay o no hay, ¿no? Ok. Pues sí, o sea, pues no hay sismos. Entonces, en el 2017 no hay un sismo, cosa que sabemos que no es cierto, porque sí hubo un gran sismo, ¿no? Pero bueno, por eso, la presencia, ¿qué tipo de variable es la presencia? ¿Sí? No. Ok, hay 0 sismos, pero hay 0 de intensidad de sismos. Eso quiere decir que no hay sismos. ¿Sí? Porque los sismos, bueno, hay varias escalas, y una de las escalas es la de Richter. Entonces, un sismo que mide, bueno, el que padecimos en el 2017, casi de valor 8, que fue muy fuerte.
pero también tenemos otros que se pueden ser 7.5, 7.56. En términos coloquiales lo dejan en una sola décima, ¿no? 7.5, 7.8, 7.9, 8.4, ¿sí? Pero la escala de Richter es una escala continua y no nos estábamos metiendo con ella, sino que decía que la variable es la presencia, o sea, la variable es la presencia, hay o no hay, pues es dicotómica, ¿no? En 2017, pues, ¿qué contestaríamos? Pues que sí hubo, ¿no? Al menos uno hubo. Y ojo, sismo puede ser de medio grado Richter, de 10 grados Richter, de 10 grados Richter ya nos veríamos en otra dimensión, porque pues prácticamente la ciudad quedaría completamente destrozada, ¿no? Ok. ¿Sí, Wendy? Sí, profe, es que yo lo había entendido como, por ejemplo, bueno, sí, en el 2017 que hubo varios, ¿no? O sea, yo había entendido que si hubo uno, hubo dos, hubo tres. Ojo, ¿tú en qué carrera ya, promoción. en promoción? Bueno, todos los días tiembla. Y temblor es la forma Sí. económica, coloquial, de decir sismo. Un sismo o un temblor es lo mismo. No tiene que ver, hay luego que dicen es que ya fue un sismo. No, pues si puede, todos los días hay entre 40 y 50 sismos en la Ciudad de México. Lo que pasa es que no los sentimos, son muy suavecitos, ¿sí? Pero ya cuando son muy fuertes, pues ya ven lo que pasó en el 2017. ¿Pero qué me decías, Wendy? Ah, o sea, que yo lo había entendido como que si hubo uno, hubo dos, hubo tres. No. Pero ya me quedó más claro. Ok. ¿Alguna otra duda? Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Vamos a iniciar un nuevo tema, que es las tablas de frecuencias las no agrupadas y las agrupadas. Están asociadas a los tipos de variables. Acuérdense que tenemos dos tipos de variables cualitativas. Y lo único que podemos hacer es contar, o sea, cuántas gentes les encanta el chocolate, cuántas gentes más o menos, a cuántas gentes no le gusta, ¿sí? Y esa es una medida, obviamente el conteo son unidades discretas porque tenemos una persona, tenemos dos personas, tenemos tres personas, tenemos cuatro personas, ¿no? Pero tenemos dos tipos de tablas. La variable no agrupada, donde el no es muy importante porque se refiere a las variables cualitativas. ¿Cuáles son las variables cualitativas, Cristian Carlo Brenna? Cristian Carlo Brenna. Las que no se pueden contar. ¿Cuál no se puede contar? ¿Hay algo que no puedas contar? A ver. Bueno, son las que decía, ¿no? Las cualitativas, por ejemplo, lo que era el pelo y todo eso. Ajá. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Se la puede repetir, Montserrat Guadalupe Callejas? Sí, que cuáles eran las variables cualitativas y son las que dan menos información. Son las que dan menos información. Y tenemos la nominal, que es un listado. Puede ser el listado de las medicinas de un inventario. Puede ser la lista de votantes del INE. La lista, ¿han oído hablar que tiene la lista nominal? Pues de puros nombres. Ahí agarra puros nombres. La lista de los nombres de los médicos que trabajan en el hospital de Joco. La
lista de las enfermeras y enfermeros que trabajan en el hospital de Joco. Por ejemplo, la lista de los tipos de modelos de carros. Eso nunca los vamos a medir. Y ojo, los podemos acomodar según color, si estamos hablando de los carros. Podemos hacerlo si son nombres de personas o incluso si son nombres de carros, si son direcciones. Pues lo podemos hacer por apellido paterno y nombre de la calle. Y los nombres de las calles los podemos ordenar por la letra con la que inicia, y de la A a la Z. ¿Sí? Todo eso nosotros lo decidimos. ¿Sí? No está implicado en la nominal. Lo que está implicado en la nominal es que tenemos una lista de carros, tenemos una lista de nombres, tenemos una lista de empleos, tenemos una lista de planteles. Por ejemplo, en la UACM tenemos San Lorenzo, tenemos Casa Libertad, tenemos Gadi, tenemos la del Valle, tenemos la de Cuautepec. Ahora les podríamos asignar números, ¿no? Por ejemplo, ustedes entraron a San Lorenzo Tezonco, si no me equivoco. Eso quiere decir que en su matrícula tienen el número 3. Primero empieza por el año, luego la matrícula y luego el folio. ¿Todos tienen ese 3? Sí, profe. En esa matrícula. Sí. Pero con ese 3 nada más lo que indique es el plantel, no puedes hacer operaciones. Es un código. El número de la calle es un código. El número de tu casa o el número del edificio y el departamento son códigos para poder identificar. Pero no necesariamente, bueno, no necesariamente, simplemente no se puede hacer operaciones aritméticas. Por ejemplo, el 3 es de San Lorenzo. Creo que el 1 es de la del Valle, ¿no? Entonces 3 y 1, 4, y la mitad es 2. Fíjense, lo sumamos y luego lo dividimos y nos obtuvimos el 2. ¿Y ese 2 qué? Pues no tiene nada. En cambio, si sumamos, por ejemplo, un refresco de cola, una Coca-Cola, más otra Coca-Cola, tenemos 2 Coca-Colas, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Ahí sí podemos hacer operaciones, pero al decir el 3 que indica San Lorenzo, Tezonco, o sea, es como sumar San Lorenzo, Tezonco más Cuautepec, pues quién sabe qué va a dar, pero no da nada, ¿no? Bueno, de hecho no da nada, ¿no? ¿Sí lo ven? Entonces, la tabla de datos no agrupados simplemente es para las variables nominales y las ordinales. ¿Sí? Y vamos a empezar a verlas. Vamos a compartir la pantalla. ¿Sí lo ven todos? ¿Sí lo ven? Sí, profe. Ubiquémonos arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda donde está todo sombreado. ¿Sí? Tenemos medicinas, nombres de medicinas. Y antes de eso tenemos que, ahí están los nombres. Y antes de los nombres tenemos que la tabla de frecuencias no, y por eso el no está en mayúsculas. No agrupadas. ¿Sí lo ven? Entonces, pensemos que tenemos medicinas, tenemos 7 tipos de medicina. La metformina, que es para, ¿alguien sabe para qué es la metformina? La metformina es para los diabéticos, para el azúcar.
Diclofenaco, ¿alguien sabe para qué es? Para desinflamar, ¿no? Para desinflamar. La moxilina, ¿saben para qué es? Para las infecciones bacterianas. Y bueno, así tenemos el ketorolaco, la loratadina, que también se usa para las alergias, el topiramato y el enalapril, ¿ok? Y nos andamos paseando y a final de cuentas nos andamos paseando por la bodega de una farmacia institucional, ¿sí? Entonces, estos son los datos que obtenemos. Hay 80 metforminas, no sabemos si son tabletas, no sabemos si son cajas, no sabemos de qué concentración, porque no es lo suficientemente explícito. No dice metformina de caja de 850, de 850 miligramos, 20 tabletas. No, nada más es metformina. Y de esa hay 80, de diclofenaco hay 50, de amoxicilina hay 45, de ketorolaco hay 60, de loratadina hay 13, de topiramato hay 85 y de enalapril hay 35. ¿Ok? Estos son los nombres y la frecuencia relativa, que es la repetición de un evento. O sea, por ejemplo, si tenemos 2 Karens, la frecuencia es de 2. ¿Sí? Esos son, lo que está sombreado, si lo ven arriba a la izquierda, es lo único que obtendríamos, es lo único que tendríamos en nuestros datos de campo, por digámoslo así. ¿Ok? Pero fíjense que son en total 368. Aquí están. Que tengo una muestra de 368 medicamentos. ¿Cómo puedo resumir esa información? Porque al final de cuentas, pues yo tengo una base de datos que, bueno, ya la voy a poder usar porque está libre de errores. Y a final de cuentas, pues tengo 368. ¿Sí? Entonces, voy a sacar, bueno, antes de eso, tengo la frecuencia relativa, que es un conteo. Si lo ven acá a la izquierda en verde, FI es un conteo. Que es FI entre N, la frecuencia entre N. Después voy a tener el porcentaje de la frecuencia relativa por 100, por eso dice porcentaje. Y finalmente voy a tener la FRI, la frecuencia relativa acumulada. Esta I que me indica, pues cuando vale 5, tengo la loratadina. Cuando vale 1, tengo la metformina. Esto es, el AI es un contador que va en este caso del 1 al 7. ¿Ok? Mi tamaño de muestra, pues a final de cuentas es de 368, por eso tengo una N minúscula. Ahora lo que voy a hacer es qué tan importante es qué tan importante es la metformina en relación a los demás fármacos. Entonces, ojo, siempre que voy a hacer una ecuación en Excel, ¿alguien sabe qué es lo que se tiene que hacer? ¿No? Ok. Tenemos que poner un igual. Siempre, 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 siempre. Si no ponemos el igual, el Excel no nos va a hacer caso. Y la ecuación nos dice que es, acá en el renglón 16, nos dice que es FI entre N, o sea que es esta entre N, entre esta, ¿ok? Fíjense cómo aquí lo tengo. En verde tengo la ecuación que yo estoy haciendo. En azul tengo los 80 de la metformina y en los 368 están en un cuadrito rojo. ¿Sí lo ven? Pero cuando vale 2, cuando vale 3, cuando vale 4, cuando vale 5, cuando vale 6, cuando vale 7,
pues tengo que hacer que que el número 368, el que esté en rojito, sea una constante, porque si no, pues nada más me va a poder calcular la primera, porque fíjense lo que va a pasar. Aquí tenemos el anapril. Lo vamos a dividir entre 0. ¿Cómo lo podemos evitar? Con el signo de pesos, fíjense acá arriba, arriba de la letra C, de la columna C. Bueno, aquí lo mismo. Lo vamos a fijar la columna C y el renglón 11. El C11, ¿en dónde está? Fíjense. El C11 es... El C11, ¿quién es? Es este, ¿no? Es el 368. Está en la columna C, que la pueden ver acá arriba, en verde. Está el cajoncito en verde y el renglón en verde. Lo pueden ver. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Sí, profe. ¿Y por qué lo fijo? Pues es muy simple, porque la ecuación me dice que es abajo a la izquierda, o a la mitad a la izquierda. Me dice que la frecuencia se divide entre n. Entonces tengo 80 entre 368, 50 entre 368, 45 entre 368. Cuando fijo la columna y el renglón, tengo una constante. Entonces, ¿qué es una constante? La que es n, es n. Y ahora sí, lo puedo hacer. Y tengo esta división. Con el 368 constante. Ahora, una de las cosas que podemos hacer es presentarnos. Fíjense, le damos al botón derecho del ratón, nos vamos a formato de celdas. Ujule. Ya nos contestó. Estamos en número. Vamos a decir que nos dé 2 decimales. Nos da 2 decimales, pero ojo, internamente, el programa, el Excel, cuando hace cálculos y demás, considera todas las decimales. Esto nada más es para presentarnos. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Sí. No es el dato, por eso nos pueden salir cosas diferentes. ¿Qué nos dice, por ejemplo, cómo es el porcentaje de FRI? El porcentaje de FRI lo tenemos aquí, a la mitad a la izquierda. FRI por 100. FRI por 100. Entonces tengo una ecuación que es igual a FRI, el asterisco es el signo de multiplicar. Lo tenemos en el teclado de números hasta arriba, hay un asterisco, ese es el de multiplicar, y junto al enter tenemos el más, un guioncito que parece un gusanito, y arriba tenemos un asterisco, ¿no? Entonces nos dice que lo multipliquemos por 100, porque es como, así vamos a convertir una proporción en un porcentaje. Fíjense, aquí dice que es 0.22 y aquí dice que es 0.73. Para mantener la lógica, vamos a hacerlo que, de nuevo, a número, a 2. Fíjense cómo aquí tenemos 21.74, pero en free tenemos 0.22, porque lo ha redondeado. Si nada más multiplicáramos por 100, tendríamos 0.22 por 100, sería 22%, ¿están de acuerdo? Y como estamos multiplicando por una constante, esa nunca va a cambiar. ¿Sí? Entonces lo que hacemos, fíjense, abajo a la derecha
hay una crucecita negra. ¿Ven cómo cambia? De la crucecita gorda que tengo en el cursor a la crucecita negra cuando me pongo en ese cuadrito que está abajo a la derecha. Aprieto el botón de la izquierda, del mouse, arrastro y lo dejo ir. Y ya tengo todas. Pueden ser, en este caso son 7, pueden ser 10, pueden ser 50, pueden ser 100. No me preocupa. Entonces lo que tengo es que es el porcentaje de free y el porcentaje y la free. Estas que estamos viendo, que están sombreadas, son proporciones. ¿Y su suma cuánto vale? A ver, ¿y su suma cuánto vale? Juan Alberto Perdomo, ¿la suma cuánto vale? En eso estoy, profe, pero ya no lo veo. Va para que lo veas. Ahí está. Ojo, no importa cómo. Cuando ustedes reparten, ¿les ha tocado en las fiestas repartir pastel? Sí. ¿Y qué hacen? A cada quien le dan un pedacito, ¿no? Un pedazo. Hasta que se acabe el pastel. ¿Cuántos pasteles son? Uno. Uno es el que reparten. A lo mejor puede haber 3 pasteles, pero a final de cuentas los reparten de uno en uno. Ahora, si recogieran todos los pedacitos, lo que recuperarían sería un pastel, ¿no? ¿Cierto? Uno. La suma de todas las proporciones siempre va a dar 1, siempre. Por eso aquí tenemos que la suma de la free es igual a 1. Y la suma de la f, que es esta f, bueno, si le quieren poner fi, la suma de las fi es igual a n. ¿Cuánto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo sacamos este 368? Imagínense. Esto es lo que tenemos, ¿no? Y tenemos un chorro de hojas, un monchezote de hojas. Y ahora tenemos que saber cuántas son, ¿cierto? Entonces, como vamos a hacer una ecuación es igual a... El comando es suma. Suma, paréntesis, desde C3, ya está ahí. Estos 2 puntos es hasta C9. Son todos los que quiero sumar. Y como tengo el paréntesis abierto, lo cierro. Le doy Enter y tengo los 368. Si se fijan, tenemos todo encadenado. A ver, ahora pues es igual. ¿A qué? A ver, dígame. Suma. Luego, ¿qué hago? Paréntesis. No. Primero lo tengo que quitar ese... escribir bien, ¿no? Suma. Luego abro paréntesis, me decías. Ok, y luego... Sería D3 D3 hasta D9. hasta D9. Y luego... Cierro paréntesis. Cierro paréntesis y luego ¿qué hago? Enter. Enter. Es 1. Siempre, siempre, siempre. De hecho, son formas de verificar que no nos estemos equivocando. La suma de las proporciones siempre es 1. ¿Cuál es el total del porcentaje? A ver, ¿qué es lo que tendría que hacer? A ver, que sean ahora otras personas. Igual. Luego, nuevamente suma, suma, paréntesis, desde E2 hasta E9. E2, ¿no? E3, E3. perdón, hasta E9. E9.
Si se fijan, todo lo que voy a sumar está sombreado, ¿no? Cierro paréntesis, le doy enter y me da 100, lo cual tiene mucho sentido, ¿no? Porque el porcentaje va de 0 a 100, ¿cierto? Sí. Entonces, esta es la ecuación para calcular estos. Esta es la ecuación para calcular estos. Esta es la suma de todos estos, que viene a ser n. Y que la suma de las FI, este es FI, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, me da 368. ¿Ok? Pero ahora tengo que hacer la frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo la hago? Bien. Voy a poner una ecuación y voy a trabajar con esta columna, porque lo que me dice es que tengo que trabajar con la FRI. Lo repito, no lo tengo que volver a escribir con los díceps. Ay, pero está en 4. En 4, ¿cómo se llama? En 4 decimales. Vamos a decir que esté en 2 decimales. Que nos den 2 decimales. Ahí lo tenemos. Punto 22, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a seguir? Una ecuación. Y por lo tanto empezamos con un igual. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Como está acumulándose, antes de eso, la FR1 más la FR2, el free 1 más el free 2, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto da si sumamos esos dos que están sombreados? 36. Punto 36, fíjense. Pero la ventaja es que aprovechemos las opciones que tiene este Excel. Le vamos a dar una ecuación en la que vamos a sumar F3 más ¿quién? Más F4. F4. 4. Y enter. Lo que tenemos es punto 35. Acá porque lo tenemos redondeado. ¿Sí? Si... Ay, espérenme. Nos vamos a la flechita negra, abajo a la derecha del cuadrito. Colocamos el cursor precisamente en esta de 0.35, pues en la segunda, donde tiene la ecuación. Y desplazamos el otro, y a final de cuentas nos da punto 22, punto 35, punto 48, punto 64, punto 67, punto 90 y punto 10, 1. Y es lo que siempre está haciendo. 35, punto 35, pero con todas las decimales, más punto 12 con todas las decimales, nos da punto 48. Y así se va yendo. Fíjense cómo el 1 ahora no queda abajo, queda en la última categoría, ¿sí? En el último nombre. ¿Ya lo vieron el que está sombreado? Sí, profe. Ok. Esa es la ecuación de este. O sea, es FRI más 1. O sea, es este. Punto 22, punto 22, decidimos que este es lo mismo que este más este, este más este, este más este, más este, este más este, este más este, este más este y el 1 ahora que termina acá. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues no tenemos nada. ¿Ok? Esa es la tabla de frecuencias no agrupadas. Es la más fácil de todas. Bueno, nada más son dos, no es de todas. Nada más hay de dos tipos. Aquí es N, que es la suma de las FI. Nos da esta. La suma de las FRI, que nos da 1.
la suma del porcentaje de FRI, que nos da 100, y la suma de la frecuencia acumulada, que nos da 1. Y acá tenemos las ecuaciones allá a la izquierda, de FI, de FRI, del porcentaje de FRI, de FRI acumulado. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. No, profe. Ok, No, profe. entonces vamos a hacer esto. Ahora ustedes van a hacer la tabla. A ver, nada más indíquenme un número del 1 al 100. Un número del 1 al 100. 36. 36. Un número del 1 al 100 para diclofenaco. 99. Para moxilina del 1 al 100. 50. Para ketorolaco del 1 al 100. 6. Para loratadina. 25. 25. Para el topiramato del 1 al 100. 72. 72. Para el enalapril. 3. 3. Ok. Ahora ustedes construyan FRI, el porcentaje de FRI, FRI acumulada, construyan N, la sumatoria de las FRI, la sumatoria del porcentaje de FRI y lo que tendría que ir acá. ¿Sí? En los próximos son 15, son 40. En 15 minutos lo que enfréntese a hacer la tabla. En 15 minutos. Empiecen. Maestro, disculpe. Profe. ¿Qué pasó? ¿Podría acercar tantito los números para que los vea un poquito más grandes? Ah, acercarla. Creo que sí. Nada más tantito. Estamos hablando de, para que veas algunos datos, o sea, ¿cuáles? Porque está muy sensible esto. Yo Esta es creo la que... tabla que tienen que construir. Ah, Esta. La que está aquí, con su N y su suma de FI, suma de FRI, suma del porcentaje de FRI y la frecuencia relativa acumulada. ¿Ok? ¿Ahí lo ven bien? sí, profe, gracias. Sí, profe. Sí, Nada. profe, muy bien. Profe. ¿Está bien? Está bien. Adelante. No entendí.
¿Van bien? ¿Alguien ya terminó? No fue el único. ¿Alguna duda o pregunta? Sí, profe, ¿puede volver a explicar lo de la primera columna? ¿Cómo sacarlo de la primera columna, lo de free? Por favor. La primera columna es el nombre. No, esa. Ajá, sí, por favor. Veamos la ecuación. La ecuación del free nos dice que es FI entre N. Entonces, tenemos FI. Primero tenemos que sacar N, ¿no? ¿Cómo sacamos N? Sumando todo. Sumando todas las cantidades. Entonces vamos a hacer una ecuación que es de puras sumas, ¿no? Sí. Y suma es el comando. Abrimos paréntesis. Vamos a sumar desde metformina, que está en J3. Estos dos puntos son hasta.